Pregunta 41. ¿Los vómitos amarillos son biliosos, hepáticos, pancreáticos, alimenticios? La respuesta correcta es la alternativa A, biliosos. Alguien podía surgirle la duda de decir ¿por qué no son hepáticos? Bueno, es probable que un vómito bilioso tenga algo que ver con una enfermedad hepática, es probable que un vómito bilioso tenga algo que ver con una enfermedad pancreática, pero no un vómito amarillo es un vómito hepático o es un vómito pancreático. Puedes tener un problema pancreático y tener un vómito hematemético. La definición en sí de vómito amarillo es un vómito bilioso. Pregunta 42. Ante un paciente aquejado de TBC, ¿qué tipo de aislamiento usaremos? TBC es tuberculosis, con lo cual es una enfermedad de transmisión respiratoria, una enfermedad de transmisión por medio de las gotitas de pluje, con lo cual la alternativa A, respiratorio estricto, la alternativa B, alternativa C, inverso, alternativa D, entérico, la correcta alternativa A, respiratorio. Pregunta 43. ¿Qué efecto no aparece en una intoxicación aguda por óxido de etileno? Alternativa A, alteraciones respiratorias, alternativa B, alteraciones musculares, alternativa C, irrigación de la mucosa, alternativa D, alteraciones gastrointestinales. Bueno, cuando estemos trabajando con los aparatos de esterilización y de desinfección, tenemos que trabajar con la esterilización por óxido de etileno, que es una de las más utilizadas en la actualidad, y por supuesto tendremos que ver la prevención, las precauciones y los problemas que se pueden crear como consecuencia de todos y cada uno de los medios de desinfección y esterilización con los que nos podemos encontrar. Ante un paciente con hepatitis A, ¿qué tipo de aislamiento usaremos? Respiratorio, estricto, inverso, entérico. La alternativa correcta es la D, entérico, mecanismo de contagio de la hepatitis A, gastrointestinal. Pregunta 45. ¿Cuál de los siguientes microorganismos presenta más resistencia a la esterilización? Las esporas bacterianas, alternativa B, el Mycobacterium, alternativa C, virus pequeños, alternativa D, bacterias vegetativas. La respuesta correcta es la alternativa A, esporas bacterianas, como ya hemos ido anunciando durante todo el examen. ¿Qué no conseguimos eliminar con la desinfección? Esporas bacterianas. ¿Cuál es el que más resistente es? Pues las esporas bacterianas. Bueno, alternativa A, esporas bacterianas, es la respuesta correcta. Pregunta 46. De los siguientes agentes que se utilizan para la esterilización, ¿cuál es físico? Óxido de etileno, peróxido de hidrógeno, betapropilactina o filtros de microporos. Alternativa D, filtros de microporos, es la respuesta correcta. ¿Qué tipo de esterilización necesita de un periodo de ventilación una vez terminado el proceso? Alternativa A, estufa de Pau-Pinel, alternativa B, autoclave, alternativa C, óxido de etileno, alternativa D, A y B son correctas. Por supuesto, la alternativa correcta es la C, óxido de etileno. Como ya hemos visto, produce determinados problemas a nivel orgánico de la persona, por lo cual necesita de un periodo de ventilación para eliminar la cantidad de óxido de etileno que haya quedado acumulada en los productos esterilizados. Pregunta 48. ¿Qué temperatura usamos para esterilizar en 5 o 7 minutos con un autoclave? Alternativa A, 80 grados centígrados, 120 grados centígrados, 135 grados centígrados, 145 grados centígrados.
La alternativa correcta es la C, 135 grados centígrados. Ahora ha llegado el momento quizás de poder contestar a María José Jiménez, que nos hacía a las 7 menos cuarto una pregunta sobre las diferencias entre calor seco y calor húmedo. Bueno, las primeras formas de esterilización, María José, fueron el flameado, el típico quemado de cuchillo que se ve en las películas del oeste, que además de muy visual, es una cosa muy práctica, ya que el fuego, al poner un metal incandescente, conseguía la total eliminación de los agentes patógenos vivos, ¿vale? Probablemente no se consiguiera una temperatura suficiente como para eliminar las esporas, pero bueno, era una forma útil de esterilizar o una desinfección de alto nivel para conseguirlo. A partir de ahí se empezó a trabajar con calor, se descubrió la estufa de Pupinel, la estufa de Pupinel lo que hace es trabajar con calor, aumenta muchísimo las temperaturas, consiguiendo de esta forma la destrucción de todo tipo de agentes patógenos. El hecho de trabajar con unas temperaturas muy elevadas, el hecho de trabajar con temperaturas tan elevadas, hacía que se deterioraran en exceso los materiales utilizados. Aparte de deteriorar los materiales utilizados, también se tenía que trabajar con tiempos grandes, con excesivos tiempos para conseguir la esterilización. Bueno, pues a un señor se le ocurrió implementar el calor, solo el calor, incorporando humedad para potenciar el efecto del calor, con lo cual él pensaba que iba a conseguir disminuir los grados de temperatura que tendría que utilizar, con lo cual dañar menos el material y, por supuesto, acortar los tiempos de trabajo para la esterilización. Así se descubrió el autoclave y se empezó a trabajar con el autoclave, de tal forma que si con una estufa de Pupinel vamos a necesitar para esterilizar el material aproximadamente 30 minutos, si trabajamos a una temperatura de 180 grados, pues para una temperatura, por ejemplo, de 120 grados, con la estufa de Pupinel necesitaríamos 360 minutos. ¿Qué conseguimos incorporándole el vapor de agua? ¿Qué conseguimos incorporando una esterilización húmeda? Pues el autoclave consigue esterilizar a una temperatura de 121 grados, pues consigue esterilizar el contenido del autoclave en aproximadamente 21 minutos. Con lo cual reducimos el tiempo de exposición del material al calor, disminuimos la cantidad de calor que tenemos que utilizar y la durabilidad del material se convierte en mucho mayor. Con lo cual es un mecanismo mucho más efectivo, un mecanismo que, bueno, hoy en día se sigue utilizando en prácticamente todos los hospitales, porque aparte de que la mayoría de las pinzas y la mayoría del material se lleva a una central de esterilización donde te lo devuelven empaquetado y sellado y preparado justo para trabajar. Recordamos que estas centrales van a trabajar con un producto más complejo, como es la esterilización con óxido de etileno, que nos va a permitir, fijaros, bajar la temperatura hasta 30 grados en las centrales de esterilización, que pueden albergar grandes cámaras donde pueden incorporar óxido de etileno a la esterilización. Esto les permite rebajar la temperatura hasta 30 grados. Bueno, pues aparte de trabajar con las grandes centrales que nos van a mandar las pinzas, el material ya esterilizado, cada hospital va a disponer probablemente de uno o varios autoclaves, pues para esa esterilización de urgencias o para ese tipo de producto que se ha utilizado y que se vuelve a necesitar y que no tiene un sustituto. ¿Vale? Entonces, hoy por hoy, en todos los hospitales, un elemento clave para la esterilización es y sigue siendo el autoclave. ¿Vale? Espero, María José, que con esto se te haya resuelto tu duda. Y seguimos con la pregunta número 49. En los procedimientos quirúrgicos
el uso de guantes estériles implica: alternativa A, hacer previo a la colocación un lavado de manos de al menos 1 minuto. B, hacer previo a la colocación un lavado de manos de al menos 2 minutos. Hacer previo a la colocación un lavado de manos de al menos 3 minutos. Alternativa D, no hay que hacer lavado de manos. Hemos dicho que los procedimientos quirúrgicos, ya hemos trabajado sobre esta respuesta anteriormente. Cuando hay un procedimiento quirúrgico se hace un lavado quirúrgico de manos, lo que implica que este lavado debe de durar entre 3 y 5 minutos. Pregunta 50. ¿En qué proceso de esterilización está presente un manómetro? Alternativa A, autoclave. Alternativa B, horno de Pasteur. Alternativa C, estufa de Poupinel. Alternativa D, B y C son ciertas. La alternativa correcta es la A, el autoclave, porque efectivamente hace falta medir la presión que se provoca al calentar el agua, al utilizar el vapor de agua. Es como una especie de olla express en la que hace falta medir la presión que hay dentro para que eso no pueda provocar una explosión o estallar.